todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu voz. Ahora, yo le invito a buscar en su Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 4. Vamos a leer la porción del verso 8 al verso 13. Que es la porción que corresponde para el día de hoy. Les invito a los que puedan ponerse en pie. Vamos a leer esta porción, vamos a orar y pedirle al Señor que nos permita entender esta porción de las Escrituras y dé a nuestra mente y también a nuestro corazón el entendimiento para cómo aplicar esta palabra a nuestra vida y a nuestro tiempo, hoy y ahora. Nos dice la palabra del Señor: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Es tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo, quien la inspiró, también nos dé entendimiento para comprenderla y para vivirla. Guíanos, Señor, en este estudio. Bendice esta congregación, bendice los pastores, bendice los líderes. Gracias por la obra que estás haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Bueno, como quizás ya muchos ya han escuchado de este libro, estoy seguro que el pastor dio una introducción y estuvo hablando, y voy a hacer un pequeño resumen. El libro de Miqueas es un libro que está dentro de los profetas menores. Están los profetas mayores y los profetas menores. Está dentro de la sesión de los profetas menores. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién es como Dios? Eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Era un anuncio casi al nombre de quién es como Dios. Es excelso, es grande, es maravilloso. Miqueas desarrolló su ministerio profético durante el gobierno de 3 reyes. Así que fue profeta durante una época que pasaron 3 reyes en Judá: Jotán, Acaz
y Ezequías. Y así es que como comienza el libro, en el verso 1 del capítulo 1, contando del profeta y de los 3 reyes que estuvieron en su época de ministerio profético. Ser profeta en el Antiguo Testamento no era algo como un título honorífico donde llegó, mira, el profeta y todo el mundo, oh, qué bueno. No era tan fácil. Era una persona señalada, pero era un ministerio bien complejo. Un ministerio complejo porque el profeta no podía decir sus propias palabras o las palabras que fueran de agrado del pueblo, que la gente iba a aplaudir y todo el mundo iba a estar contento. No siempre era así. Muchas veces las palabras que venían de parte de Dios eran palabras de juicio, palabras difíciles, y el pueblo no quería escucharlo. Ni los gobernantes a veces querían escucharlo. El mismo Jeremías, cuando dijo una profecía, querían matarlo, porque estaba diciendo de que los que iban a invadir iban a tener la victoria, y lo mejor que era rendirse. Y dice, no, tú eres un traidor, vamos a matarte. Y vamos a hablar de Jeremías en algún momento, porque hay una alusión en este texto de Jeremías, lo veremos en un momento. Pero los profetas, el ministerio profeta era bien complejo y muchos lo mataron. Algunos fueron apedreados, otros sufrieron, otros fueron aserrados, metidos dentro de un tronco seco, hueco, y aserrados. Según estudiosos, Miqueas vivió entre los años 750 a.C. y el año 700 a.C. Esta fue la época que se puede ubicar. Y fue contemporáneo con Isaías y Oseas. Así que en el tiempo que Miqueas estaba como profeta, habían otros profetas más. Estoy hablando de los profetas verdaderos. Profetas falsos había muchos, pero profetas verdaderos, guiados por Dios, estaba Isaías y Oseas, que eran contemporáneos. Oseas estaba en la parte de Israel, recuerden que el reino estaba dividido, y Isaías y Miqueas estaban en la parte de Judá. Aunque el mensaje que ellos daban no se limitaba a una región, se limitaba para toda la nación de Israel. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque es importante. A veces la Biblia no está, el Antiguo Testamento no está organizado cronológicamente. Y entonces no es un poco difícil ubicar. A veces, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, no es difícil ubicar etapas donde vivió un profeta. Porque lo vemos como si estuviera ya pegadito al Nuevo Testamento y pensamos que está cerca de Cristo. Sin embargo, su ministerio se remonta mucho tiempo atrás, y a veces contemporáneo con otro profeta más, y a veces es un poco difícil ubicarlo. Ahora, el mensaje de Miqueas, y aquí vamos a una parte interesante, como contenido general. Miqueas, a diferencia de otros profetas como Isaías y Daniel, que su profecía tenía más un contenido político como nación, y también a otras naciones. Miqueas, su mensaje era más hacia el pueblo. Miqueas era un campesino de una zona de campo, era un campesino, y él estaba bien, sufría mucho el dolor de las personas que eran explotadas, que estaban sufriendo, y ahí fue donde él escuchó el llamado divino para ministrar. Pero su mensaje estaba más concentrado hacia el pueblo, a diferencia de otros profetas, que su mensaje era más dirigido a líderes, a reyes, a líderes religiosos. Este mensaje era más a condenar
la doblez moral del pueblo, su apego a las cosas materiales, su idolatría, su desvío de Dios para buscar otras cosas y dejar al Señor. Entonces es lo que más condenaba Miqueas. Un texto que ya estudiaron, estoy seguro, el capítulo 3, verso 8, que dice: yo en cambio estoy lleno del poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así que una de las cosas que caracterizaba a este profeta era que vivía una vida llena del Señor, una vida pegada al Señor, en una comunión con el Señor, y estaba dispuesto para dar la palabra que Dios dijera. Fuera una palabra buena, una palabra que resultara en alegría, o fuera una palabra que fuera difícil, una palabra que la gente no quería escuchar, pero era la palabra de Dios. Y es una de las palabras clave que uno puede encontrar en los profetas, es: así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Y ya Dios está hablando, Dios está diciendo algo, y hay que prestar atención qué nos está diciendo el Señor. Ya le decía que Miqueas era un sencillo campesino que oyó su llamamiento al contemplar el gemir de su vecino oprimido y explotado, y sus sermones trataban más de moral social y del deber de entrega de las personas al Señor. Isaías, su ministerio, aunque era contemporáneo, estaba más dirigido a los príncipes, a los reyes, a los líderes religiosos, a los gobernantes, pero Miqueas era al corazón del pueblo, a las personas que estaban sufriendo. Ahora, era el mismo mensaje, no había una contradicción. Se puede ver mucho paralelo en sus mensajes, pero eran a dos audiencias diferentes, era lo diferente. El libro de Miqueas, este libro, dentro de los profetas, es bien importante. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento pudo ver el futuro tan claro como lo vio este profeta. Así que la profecía habla del futuro, sucesos que van a acontecer, pero este hombre tuvo la bendición de poder tener más claridad para ver el futuro. Es decir, que Dios le reveló con más exactitud detalles del futuro, que otros profetas hablaron profecía del futuro, pero no con la claridad que lo hace este profeta. Algunas cosas sobresalientes de este profeta fue que predijo la caída de Samaria y la cautividad a Siria, ocurrida en el año 722. También habló de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 586 a.C. También habló de la cautividad babilónica de Judá y el retorno del exilio, y esta profecía corresponde al estudio de hoy, y ocurrió en el año 605 hasta el año 637. También habló del nacimiento del Mesías en Belén, específicamente en Belén. En Miqueas capítulo 5, verso 2, posiblemente sea el próximo estudio que el pastor les comparta, y vemos cómo se cumplió también en Mateo capítulo 2, versos 5 a 6, y se cita al libro de Isaías como referencia, porque así está escrito, así lo dijo el profeta, que nacería en Belén. Es decir, que es algo muy interesante, siendo un libro que no es muy extenso, tiene profecías bien grandes respecto a eventos futuros. La división del libro, no me voy a tener mucho aquí porque quiero aprovechar el tiempo, pero hay tres porciones bien grandes. Capítulo 1 al 3 es el juicio a Israel y a Judá. Capítulo 4 y 5 habla de promesa y de restauración. Y capítulo 6 y 7 habla de castigo y también de misericordia.
Pero bueno, ya esto es contenido ya de muy general y posiblemente ya lo hayan visto ya. La porción que tenemos para el día de hoy, Miqueas 4, 8 al 13. Esta porción que ya leímos tiene algunos aspectos muy interesantes, donde primero comienza a hablar el profeta de una esperanza. De una esperanza. Ahora, si nosotros miramos la historia de Israel a través del Antiguo Testamento, vemos la historia de Israel, se nos va a aparecer a un electrocardiograma. ¿Saben? Cómo es una cantidad de líneas, unas hacia arriba, otras hacia abajo. Y el que no sabe dice, no sé si me estoy muriendo o si estoy bien, no sé. Tiene que verlo alguien que conozca. Pero la realidad es que la historia de Israel está descrita con altas, momentos de arrepentimiento, de una relación bien con el Señor, momentos de un deterioro de la vida espiritual, donde se apartan del Señor, donde se vuelven a la idolatría, donde cada uno está por su propio camino, donde los reyes hacen la maldad. Entonces, así es como uno puede ver la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y si tomamos un texto de los tantos que puede describirlo, me gusta mucho este que dice en Jueces 13:1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Es decir, que puede ver cómo hay momentos que están bien y un momento donde otra vez están en una crisis espiritual bien seria, donde Dios no ha abandonado a su pueblo, donde Dios está allí. Y muchas veces la disciplina es parte del proceso para volverlos otra vez a que regresen a una relación con Dios. Así que es parte de lo que está sucediendo. Ahora, capítulo 4, versos 6 al 8, vemos que Miqueas da un mensaje de parte de Dios. Dice Jehová. Ahora hay autoridad con lo que está diciendo. No, mira, hoy me levanté y a mí me parece, yo creo que va a ser bueno para ustedes, yo tengo un consejo que quiero darle. No se trata de eso. Dice Jehová. Y punto. No hay asuntos para discutir aquí. No es que, me pareció muy bien tu consejo, Miqueas, yo creo que lo voy a considerar, voy a analizar, voy a orar por eso. No se trata de algo así. Mira, Dios dice. Entonces hay una autoridad que es indiscutible, que no se puede negociar. Es una profecía que tiene que ver para el futuro. Porque mira cómo dice, en aquel día, no pone una fecha, no pone un término, pero dice en aquel día y da una indicación hacia el futuro. Y es un mensaje de esperanza. Empieza dando un mensaje de esperanza. Ahora, un pueblo que está sufriendo, muchas veces el sufrimiento tiene que ver a causa del pecado, de la realidad del pecado que ellos mismos están viviendo. Y antes de Dios dar una palabra de juicio que está aquí, a causa del pecado, a causa de la maldad, Él comienza dándole una palabra de esperanza. Ahora, qué interesante cómo Dios, como el buen pastor, como cuidado, está cuidando a su pueblo. Va a haber un juicio, y ahora vamos a verlo. Pero antes del juicio, Él le da una palabra de esperanza. Hay una palabra de cuidado, una palabra de aliento. Porque la disciplina que Dios da no es una disciplina caprichosa,
o impositiva o sin propósito. Dios disciplina. ¿Por qué causa lo hace? Por amor. Por amor. Y su disciplina tiene un propósito. Y los pensamientos que Dios tiene no son pensamientos de mal. No es para castigar porque hay una ira incontrolable, un enojo y quiero destruir. No. Dios está disciplinando porque quiere una restauración. Hay un propósito. Dios será el Señor que reinará desde ahora y para siempre. En esta misma esperanza de restauración la menciona en el verso 13. Ahora vamos a leer el verso 6 al 8 y después el verso 13 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y empieza a hablar en términos como de un rebaño. Juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Si vendrá un sufrimiento, vendrá una aflicción, pero dice voy a juntar, voy a recoger. Aún la que está con una pierna dañada, también no se va a quedar atrás, también se va a ser recogida. Y pondré la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces hay una palabra de esperanza como todavía no sabemos lo que va a venir, pero Dios dice, mira, yo los voy a recoger, aún los que están dañados van a ser restaurados, van a venir. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces, él está hablando en términos muy particulares para la nación de Israel, en términos de un rebaño que era parte de un contexto que ellos entendían muy bien. Recuerden que la nación de Israel era una nación donde muy agrícola, la crianza de ovejas era parte de la vida de ellos. Ellos entendían muy bien lo que estaban diciendo. Y Miqueas, que era un campesino y le está hablando al pueblo, está hablándole un término que ellos entienden. Ellos entienden lo que están diciendo. Voy a recoger las ovejas que están dañadas, las voy a juntar todas. Hay una palabra de esperanza. Y el verso 13 también es parte de esta esperanza. Y termina. Empieza con una palabra de esperanza y termina con esa palabra de esperanza, diciendo: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, consagrarás a Jehová su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Así que aunque parece que va a haber una destrucción, no va a ser así. Al final serás más fuerte, vencerás, habrá un triunfo y habrá una adoración a Dios con toda la riqueza que hayas conquistado, y será como una ofrenda que estarás dando a Dios. Entonces esto es parte de lo que comienza hablando de una esperanza de restauración. Ahora, hay la parte difícil, y es parte del mensaje de Dios. Siempre nos gusta la parte buena, la parte donde hay alegría, pero cuando llegamos a la parte difícil, esta parte siempre no la queremos ver. Veamos el versículo 9 y 10. Dice así: ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció su consejo, que te ha tomado dolor como la mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Aquí está la palabra bien fuerte, bien fuerte. Una de las profecías
muy clara que da el profeta Jeremías, el profeta Miqueas, que se cumplió ya en los días de Jeremías. Y no todo el mundo quería ver esta terrible verdad que vendría. Dios la da a conocer por medio de este profeta. La profecía consistía en que el rey moriría. Eso causaría gran dolor en la nación. Y dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado el dolor como de mujer de parto. Ahora, los hombres no sabemos cómo es eso, pero las mujeres que han tenido la bendición, la oportunidad de dar a luz un hijo, dice que esos dolores son bien difíciles. Bien difíciles. Y esa es la ilustración que usa el profeta para describir el dolor de esta nación, como mujer de parto. Y lo repite en 2 ocasiones, vuelve a hacer referencia a ese dolor. Y era la parte de la profecía, el rey iba a morir. Ahora, para otras naciones no significaba tanto, pero para la nación de Israel, el rey no era solamente un rey, no era solamente un gobernante, era un guía espiritual. Era alguien que debía haber sido ungido por Dios, que estaba guiando la temperatura espiritual de la nación. Si el rey estaba mal, la nación estaba mal. Si el rey estaba bien, buscando del Señor en el temor de Dios, la nación estaba bien. Ahora, la muerte del rey era algo bien triste para esta nación. Y por eso lo sufren tanto. Y la otra parte de la profecía era, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, la ciudad sería devastada, tendrían que huir, muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Esto era terrible, porque Israel como nación dependía del templo, dependía de un lugar, de Judá, de Jerusalén. También dependía de los líderes, del rey y de los líderes, los sacerdotes, los profetas, para que mantuvieran la palabra de Dios viva y mantuvieran lo que Dios demandaba. Ahora imagínense la nación de Israel que fuera cautiva a otra nación en el extranjero. Otra nación que tendría otros dioses a los cuales adoraban, pero no era el Dios de los cielos, el Dios creador. Una nación que tendría que empezar a vivir dentro de otra cultura cuyos valores no eran las escrituras, eran otro tipo de valor. Entonces, ¿por qué hacían esto? Porque en la antigüedad los conquistadores llegaban y llevaban cautivo a una gran cantidad de personas a otro lugar. ¿Para qué lo hacían? Y principalmente se llevaban a los líderes y a las personas más inteligentes y a los jóvenes. ¿Por qué lo hacían? Para tratar de borrar la identidad de esa nación. Y en muchos casos le funcionaba y borraban a una nación, la desaparecían. Y cuando escuchan esto, esta profecía, el pueblo dice: oye, esto es el final, que nosotros seamos llevados cautivos a Babilonia, esa gran nación, vamos a ser aplastados.
Y ese era el plan de ellos, de los babilónicos, era el plan. Mire cómo dice el verso 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, eso es lo que dicen otras naciones, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. En otras palabras, vamos a borrar de la historia a esta nación. Vamos a borrarla de la historia. Aquí no va a quedar nada. La realidad es que Dios es el que controla la historia. Y lo que pensaban que iba a ser una destrucción, no. Al contrario, la identidad como nación siempre se mantuvo ahí. Siempre se mantuvo ahí. Y se volvieron al Señor. En medio de otra cultura, en medio de la adoración de otros dioses, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Ejemplo de ello, tenemos de Daniel, sus amigos, ¿recuerdan la historia? Jeremías, otros que se mantuvieron en el cautiverio también fieles, Nehemías. En medio las luchas grandísimas, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Es decir, que en medio de toda esta terrible noticia de juicio de Dios a causa del pecado, Dios también da una esperanza. Allí en Babilonia van a ser librados. Había una esperanza, serán librados. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Es decir, que de allí van a salir. Allí van a ser redimidos, van a ser comprados de la mano de tus enemigos. Entonces hay una esperanza de restauración, algo bien lindo. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual Dios los juntó como gavillas en la guerra. Así que estas personas no pensaron que iba a ser la destrucción de Jerusalén y de los judíos, y Dios los junta como un manojo de hojas. Lo junta, no va a alcanzar su propósito. Para algunos pareciera el fin de la hija de Sión, pero en los pensamientos de Dios esto formaba parte de un plan soberano de enseñar por medio de la disciplina a sus hijos. Es decir, que Dios tiene un plan, no se escapa nada del plan de Dios. La profecía se cumplió tal como fue dicha. El rey murió, fueron llevados a Babilonia y desde allí en su tiempo Dios los sacó, montando como gavilla en su era, como un montón de ramas que se recogen. Hay una referencia en el libro de Jeremías con el fin de defender a Jeremías. Tiempo después, algunos hombres citaron a Miqueas. Fue interesante. Mira cómo este libro de Miqueas y esta profecía se vuelve a citar en otro profeta. Y fue para salvar a Jeremías, porque la profecía de Jeremías tenía similitud con esta. Y dice allí, verso de Jeremías 26, 18 y 19, Miqueas de Moreset profetizó en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arrancada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso no mataron a Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿Acaso lo mataron a Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Y citando estos hombres a Miqueas, salvaron a Jeremías. No lo mataron, pero querían matar a Jeremías y lo salvaron, porque también era una palabra como le decía al principio, Jeremías estaba profetizando: mira, lo mejor que hacemos aquí es ríndese y no va a aparecer nada. Y lo vieron como que era un traidor, pero él está diciendo: esto es palabra de Dios, esto no es palabra mía.
con la observación de que el rey Ezequías no le condenó por ello a muerte a Miqueas, sino que temía al Señor y buscaba su rostro, de manera que el Señor se arrepintió del mal que él le había amenazado a Jerusalén. ¿Qué enseñanza tenemos en esta porción? ¿Qué aprendemos de Dios? Cuando vemos a Dios dando una profecía de tal magnitud que parece ser una destrucción para su propio pueblo, ¿qué aprendemos de Dios? Piensa por un momento. ¿Cómo Dios actúa de esta manera? Bueno, hay algunos aspectos aquí del carácter de Dios que son reales. Dios es santo. Él no tolera el pecado. Dios es justo y hace justicia. Dios es amor y disciplina. Pero sabe, a pesar de que hay otros aspectos aquí del carácter de Dios que uno puede ver en este pasaje, hay un aspecto que para mí es interesante y yo quiero sobresaltar este aspecto. Es que Dios es el Señor y controla la historia de una forma soberana. No se escapa nada del control de Dios. No es un ser caprichoso. Él teje la historia con un propósito. Es decir, que Dios va tejiendo cada parte de la historia, pero hay un propósito. No está haciendo nada de más ni de menos. Todo tiene un propósito. Y tiene pensamiento de restauración. Ahora, aquí en este pasaje lo vemos. Miren en el verso 12. Dice, mas ellos, es decir, los enemigos, los que iban a llevar cautivo, dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Ellos no lo conocían. No conocían los planes de Dios, ni entendieron su consejo, por los cuales los juntó como gavillas en aire. Ellos no sabían los planes de Dios, pero Dios tiene planes, y sus planes son perfectos. Aunque de primera nosotros no podamos entenderlo, los planes de Dios siempre son perfectos. Y eso es para ti y para mí, mi hermano. Jeremías, que fue también posterior, pero que fue parte de esta profecía, en Jeremías 29:11, cuando estaban cautivos en Babilonia, Jeremías da una palabra también al pueblo, muy en sintonía con esta realidad. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que Dios tiene un plan. Dios es el Señor y controla la historia de forma soberana. ¿Cómo te hace sentir esta verdad? ¿Cómo te hace sentir saber que Dios controla todo y que Él tiene un plan perfecto? Puede ser en momentos cuando las cosas no salen como tú lo planeaste. Tú tenías un plan y no salió así. Cuando a veces las cosas tú piensas que están fuera de control. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Ahí es donde debemos recordar que aunque tú y yo no entendamos en ese momento, o quizás no lo entendamos por algún tiempo, sí debemos recordar que Dios está al control de cada cosa, y Él tiene un plan que es de bien para nosotros. Así sucedió en los días de Miqueas. El plan de Dios era para bien, aunque tuvieran que atravesar por una situación adversa. Pero Dios tiene un plan que es para bien. Él quiere restaurar, Él quiere el bienestar de nuestras vidas.
más que el bienestar material, económico, físico, Dios quiere un bienestar espiritual, que podamos gozar de una relación con Él, que podamos gozar de una transformación continua en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos de Israel, de esta nación? ¿Recuerdan la ilustración que les decía? ¿Qué aprendemos de Israel? De sus altas y sus bajas. Un pueblo que persistía en seguir su propio camino y el deseo de su corazón. Desviarse tras dioses ajenos y dejar al Dios vivo y verdadero. Saben que hay una lección muy importante de la nación de Israel para nuestras vidas, para la iglesia de Jesucristo hoy. La historia del Antiguo Testamento dice, no es una historia que no tiene nada que ver con la iglesia. No, hay una conexión. Y mírenla aquí. En 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 12 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas de la historia del Antiguo Testamento le acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Nosotros no somos mejores, en otras palabras. Somos seres humanos que muchas veces nos conformamos a este mundo. Muchas veces nos estamos dejando doblegar por las cosas de este mundo y no por los valores del reino de Dios. Entonces, aquí hay lecciones que debemos prestar atención. Dios tiene un interés especial en nuestro corazón, pero nuestro corazón muchas veces no quiere los planes de Dios, quiere sus propios planes. Entonces hay una batalla espiritual. Todos tenemos esa batalla espiritual en nuestro ser. Hay una necesidad continua de vivir en comunión con Dios. Es una batalla continua. Todos tenemos que pelearla, esa batalla. La idolatría, la corrupción, los falsos profetas, la injusticia constituyen el contenido de las denuncias que dijo Miqueas. Sin embargo, el mensaje de restauración y de perdón para quienes muestran arrepentimiento también tiene lugar en el libro de Oseas. Hay una combinación. Hay denuncia del pecado, pero también hay una esperanza de restauración. Su propósito era denunciar el pecado de estas naciones y anunciar el juicio inminente de Dios y llamar al arrepentimiento. Ahora, como decía esta porción en capítulo 3, verso 8, yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio, de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahora, ¿acaso nosotros no necesitamos lo mismo para poder vivir cada día? Quiero decir, vivir una vida llena del poder del Espíritu del Señor. No necesitamos eso cada día para poder vencer. Fíjense que no hay otra forma. No hay otra forma. Estamos viviendo en un mundo cuyos valores no son los valores de Dios. La iglesia no está en Jerusalén, en el confort de Jerusalén. La iglesia
está en Babilonia. Es decir, que el contexto donde está la iglesia no es el contexto donde todos son cristianos, donde usted sale y ahí se encontró en el mercado un cristiano y todos son cristianos. Está el trabajo, todos son cristianos. No, esa no es la realidad de la iglesia. La iglesia está en un contexto donde los valores de la sociedad no son los valores de Dios. Donde hay ídolos que son adorados, no necesariamente estatuas, hay otro tipo de ídolos que son adorados. Y muchas veces el mal es tratado de que sea la norma. Como dice el profeta, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Han cambiado todos los valores. Y es por eso que necesitamos realmente vivir una vida llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. De otra manera, podemos acomodarnos o tomar la forma de este mundo muy fácil. Muy fácil. Es como el agua. El agua, usted la busca un recipiente y lo echa y va a tomar la forma. Y si la pone en el congelador, casi la puede sacar del recipiente y va a tener la forma del recipiente. Tomó el molde. Pablo decía: no os conforméis a este siglo, no tomen el molde de este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Entonces, esta es la realidad que necesitamos tú y yo hoy, mi hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu para permanecer firmes a la palabra de Dios en una sociedad como Babilonia, que busca normalizar el pecado y la maldad. Esto es lo normal. Donde los valores de Dios son echados. Los valores de la familia, los principios éticos, los principios morales son tirados a la basura. Entonces, ¿cómo podemos permanecer vivos espiritualmente? Viviendo una vida llena del Espíritu Santo, arrepintiéndonos del pecado, de la maldad, y buscando cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. De otra forma, vamos a ser arrastrados como un río crecido. Vamos a ser arrastrados y después vamos a salir kilómetros, millas más arriba, y nuestra vida se va a parecer a la vida del pueblo de Israel, con sus altas y sus bajas, sus altas y sus bajas. Pero Dios quiere que tú y yo, mi hermano, vivamos una vida de victoria en victoria. No es tú y yo, no tenemos fuerza para eso. No piense que usted es mejor y puede. No tenemos. La fuerza que tenemos proviene de Dios. Y va a venir de vivir bajo el poder de Dios y una vida llena del Espíritu Santo. No hay otra forma. Que Dios le bendiga ricamente, mi amado hermano. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y que el Señor pues siga haciendo sus planes en su vida. Él tiene planes y propósitos perfectos. Confíen en Él. Dios les bendiga.